Muchas gracias, Ernesto. Buenos días con todos. Nuevamente, gracias por la oportunidad y por el interés en este tema que considero tan importante y tan apasionante hoy en día. Como dijo Ernesto, les voy a presentar mi propuesta, mi síntesis, una que he estado trabajando en los últimos meses y que de alguna manera engloba muchos años de experiencia que han logrado, a mi humilde punto, desde mi humilde entender, la resultante en la propuesta que les voy a presentar. Lo que vamos a conversar a continuación es básicamente qué cosa es la resiliencia organizacional, el contexto en el que nos desarrollamos, o en el que nos encontramos, qué hacer y cómo lograrlo. El marco de referencia de esta nueva y reciente propuesta es el que les muestro a continuación. No es exhaustivo, pero contempla las principales fuentes visitadas, ¿no? Eh, Mucho de la teoría desarrollada por el System Dynamic Group del MIT, por el World Business Council for Sustainable Development, el British Standards Institution y el software de Stella Architect, que va a ser muy instrumental y muy potente en la propuesta en sí. Sin más, entremos a lo que es la resiliencia organizacional. La resiliencia organizacional no es otra cosa que la capacidad que tiene un sistema, una organización, por ejemplo, de idealmente anticipar, eh, luego responder, sobreponerse, adaptarse y eventualmente transformarse ante cambios en el contexto. Ante cambios cualitativamente menores, no que esto no sea un impacto importante desde un punto de vista cuantitativo, esta capacidad puede entenderse como el rebotar hacia atrás, ¿no? Volver a enfocar la fotografía inicial, volver a encuadrar lo que teníamos antes, regresar al business as usual. Pero cuando los cambios cualitativos son importantes, ya no basta con retroceder hacia atrás, ya no se puede rebotar hacia atrás. Por ejemplo, la COVID nos impulsó a un nuevo puerto, ya no, el puerto de partida ya no es el de llegada, ya no es el mismo que el de partida. Y pasamos a vivir la vida y enfocar el sistema como un video, ¿no? Es decir, ya estamos forzados a adaptarnos, a transformarnos. Por ejemplo, en un inicio, cuando empezamos con las cuarentenas, buscábamos liquidez para poder continuar con nuestros compromisos de corto, esperando que esto dure relativamente poco. Sin embargo, conforme fuimos viendo que esto aumentaba o se mantenía, comenzamos a adaptarnos. Por ejemplo, eh, los hoteles comenzaron a brindar servicios de cuarentena para utilizar la capacidad instalada que tenían y que no podían dedicar a lo que tradicionalmente dedicaban. Más adelante, por ejemplo, los restaurantes y demás comenzaron a convertirse, a desarrollar o a transformarse en el modelo de Dark Kitchen, porque entendieron que era la mejor manera de sobrevivir por el tiempo que les quedaba bajo este esquema, ¿no? De cuarentenas, no cuarentenas, y que ahora hemos logrado de alguna manera superar, pero que mantenemos vigente en términos de lo que es la pandemia en la actualidad. Entonces es una capacidad que tiene un sistema, que tiene una organización para poder rebotar hacia atrás y poder rebotar hacia adelante. Otro aspecto que es muy importante es que hoy en día la resiliencia organizacional surge como consecuencia en parte de todos los aspectos asociados al desarrollo sostenible, particularmente al cambio climático, y creo que es importante aclarar brevemente que la resiliencia organizacional y el desarrollo sostenible evidentemente no son lo mismo, que pueden eventualmente contraponerse si es que las organizaciones resisten parte de los nuevos cambios o la transición que impulsa el cambio climático y el desarrollo sostenible. Y en algunos casos, la propuesta de ser demasiado lean en los niveles de energía o consumos de energía o en la huella puede generar algunos problemas en las propuestas o en las estrategias de resiliencia asociadas, por ejemplo, a lo que pueden ser los buffers, ¿no? O las redundancias, que en algunos casos son necesarias y estratégicas. Sin embargo, voy a hacer énfasis en los aspectos que comúnmente comparten. Por un lado, los riesgos de transición asociados a los cambios en los consumidores, las nuevas regulaciones, los cambios en los paradigmas. Ambos, esta capacidad de resiliencia organizacional como este objetivo o esta meta de desarrollo sostenible comparten la necesidad de trabajar y de tratar los riesgos de transición. El factor humano y social es sumamente importante. La diversidad, la inclusión, la equidad. Hoy en día se reconoce el factor humano como uno de los componentes más importantes de nuestro sistema. Las externalidades, las consecuencias fuera de nuestras decisiones, fuera de nuestra organización, las consecuencias positivas y negativas,
el considerar los efectos sobre nuestros stakeholders, qué es lo que ellos esperan de nosotros y cómo los estamos afectando y cómo ellos nos afectan a nosotros. La información, no solamente en términos de data, sino también de su gobierno y la posibilidad de identificar los efectos materiales de nuestras decisiones y poder comunicarlos. Y finalmente el entorno, es decir, este es nuestro planeta y sin este planeta no hay mucho futuro. Entonces, hay muchos aspectos que la resiliencia organizacional y el desarrollo sostenible comparten, pero no son necesariamente lo mismo. Finalmente, creo que es importante aclarar estos conceptos de continuidad de negocio, resiliencia operacional y resiliencia organizacional. En mi humilde entender, la resiliencia organizacional incluye a la resiliencia operacional, la que a su vez incluye a la continuidad de negocio. Y si vemos abajo los eventos y los efectos de ese continuo, hacia el lado izquierdo, la continuidad de negocio normalmente se apoya o trata sobre los eventos conocidos que afectan la operación. Y cuando nos comenzamos a mover hacia la derecha, hablamos ya de eventos cada vez menos conocidos o simplemente imprevisibles, con efectos ya no solo en la operación, sino fundamentalmente en el modelo de negocio. Entonces estamos hablando de izquierda a derecha, pasar de reglas, planes y centralización a principios, capacidades y descentralización. Ahora, ¿en qué contexto nos desarrollamos? Bueno, todos los conocemos muy bien, ¿no? Tras cuernos palos, por decirlo de alguna manera, hace 4 años no nos imaginábamos la situación del COVID, hace 2 años atrás, por los niveles, los gobiernos con cierto sesgo antimercado que están surgiendo en la región, hace 1 año atrás la guerra, ¿no? Y todo esto no hace simplemente más que confirmar que el entorno es cada vez más incierto, cada vez más dinámico, cada vez más cambiante, cada vez más imprevisible. Y en ese contexto, la sociedad, el sistema está respondiendo con cambios de paradigma, con exigencias nuevas, ¿no? Basadas en ciencia y también en responsabilidad, que nos obligan a tomar en cuenta nuevamente la consecuencia de nuestras acciones fuera de nuestro entorno directo, ¿no? Es decir, mirar esas externalidades, como llamamos los economistas, y estamos pasando del el mundo en donde solo nos enfocamos en el stockholder a enfocarnos en los stakeholders y qué es lo que ellos buscan y esperan de nosotros. Y eso está exigiendo, básicamente, que las organizaciones seamos cada vez más dinámicas, más ágiles. El principal problema que se ha encontrado a partir de diversos estudios, y muchos de ustedes experimentaban en sus organizaciones, para esta mayor dinamicidad y mayor agilidad, es básicamente el tema asociado a la cultura y al liderazgo en las organizaciones. Es decir, el factor humano, el factor vivo de las organizaciones, resulta siendo el más complicado, el más complejo y el finalmente determinante de que la organización pueda adaptarse, pueda acelerarse, pueda ser ágil, pueda transformarse. ¿Qué hacer? La propuesta que les traigo a continuación y que sigue y continúa en desarrollo tiene por objetivo fundamentalmente el generar las condiciones para desarrollar la capacidad organizacional. Es decir, lograr que emerja esa capacidad de poder anticipar idealmente, responder, adaptarnos, transformarnos ante cambios en el entorno. Y tener un plan y un modelo a medida para evaluar esta resiliencia, para tener una idea de si estamos en la dirección correcta o no. Hay una serie de beneficios que esto trae, pero que hemos experimentado a partir de nuestra respuesta a la pandemia. Si nos retrotraemos 4 años atrás, nos ponemos a pensar y nos preguntan y nos explican qué es lo que hubiese pasado o nuestra opinión respecto a lo que sería la COVID para nosotros, una situación como la que estamos viviendo, hubiéramos sido mucho menos optimistas respecto a cuán preparados estábamos y cómo podríamos triunfar o salir adelante en esta situación. Sin embargo, lo hemos logrado gracias a las capacidades de nuestras organizaciones, que han permitido incrementar la probabilidad de éxito ante los cambios en el entorno, han requerido y han facilitado a su vez el alineamiento, colaboración, movilidad y accountability entre los trabajadores. Se ha fortalecido la agilidad y la dinámica e innovación y se ha incrementado la atracción de talento. Sin ello, no podríamos estar avanzando, no podríamos sobrevivir, no podríamos adaptar, no podríamos triunfar frente a las situaciones en el entorno. Y finalmente esto también nos empodera para poder adoptar de una manera inteligente diferentes estándares que por motivos comerciales y o operacionales puedan ser de nuestro interés.
pero siendo proactivos y separando lo que llamamos el trigo de la paja, ¿no? Muchos habremos experimentado que muchos estándares o mejores prácticas en algunos aspectos son como camisas de fuerza, ¿no? Que nos obligan a hacer algunas cosas que no necesariamente van con la organización o nos acomodan, pero que finalmente tienen una razón de ser, que si la entendemos y la priorizamos, como digo, separando el trigo de la paja, podemos sacarle mucho más provecho a esa adopción inteligente. Todos estos beneficios pueden simplemente ocurrir y darse de una manera espontánea, o podemos ser un poco más proactivos y tratar de incubarlos y tratar de propiciar su aparición y su existencia. Y para eso es la propuesta de cómo lograrlo. Este desarrollo de esta capacidad de la resiliencia, lo que busca es que la organización descubra e idee, según corresponda, lo siguiente. Primero, identificar su principal dolor, ¿no? Es decir, qué es lo que nos viene preocupando hoy en día, qué es lo que más nos preocupa, qué es lo que nos quita el sueño, ¿no? ¿A quiénes? A los principales líderes formales de la organización y a los líderes informales de la organización. Creo que también es importante reconocer y valorar la opinión de los líderes informales de la organización que están a lo largo de este network que tenemos como organización. Luego de haber identificado ese principal dolor, es importante tener una idea del estado de situación o de un autodiagnóstico, es dónde nos encontramos, cómo está nuestro sistema, cómo está nuestra organización, para a partir de allí poder generar una propuesta de mejora, ya lo vamos a ver un poco más adelante, y poder evaluar esta a través de un modelo que nos ayude a procesar todas estas variables que podemos identificar en el camino y cómo éstas se comportan entre sí. El principal dolor o mayor problema. Hay tres elementos que son muy importantes, que redundan en causa y consecuencia de la resiliencia organizacional. Uno es la excelencia del producto o servicio, o es el mantenerme vigente. Es decir, lo que le propongo al mercado, lo que le propongo a mis clientes, es algo vigente. Satisface una necesidad, soluciona un problema, alivia un dolor, es vigente. ¿De acuerdo? Luego tenemos procesos confiables, es decir, la variabilidad es acotada. Nada es como el electrocardiograma de un fallecido, evidentemente, pero la variabilidad descontrolada evidentemente impide que podamos cumplir con nuestra promesa. Y el factor humano, nuevamente, en la organización presenta conductas coherentes, es decir, el conocimiento de los stakeholders y de los clientes en la organización es 360 y la respuesta y la forma de responder a ellos es homogénea. Cada organización identifica o identificará qué variable o cómo mide cada uno de estos elementos, ¿no? Puede ser la satisfacción del cliente, puede ser las diferencias en la variabilidad de la planificación de la producción versus la producción realizada o la calidad, etcétera, o el backlog. En términos de las conductas coherentes podemos hablar de la satisfacción de los colaboradores, los niveles de rotación, etcétera, etcétera, etcétera. Una mención particular a la satisfacción de los colaboradores respecto a aquellas encuestas que solemos utilizar desde un punto de vista promocional y de marketing, podrían no ser necesariamente las más adecuadas porque evidentemente tienen el sesgo de la óptica ganadora, ¿no?, frente al mercado. Recuerdo un amigo aquí me comentaba que en el grupo, él es parte del talento de un grupo importante en el país, está en la mitad de su carrera y me dice, siempre le han dicho que las encuestas de talento o de clima laboral son aleatorias. Él está 12 años en esa institución y 11 años ha recibido la encuesta. Entonces, nos da cierta idea de que hay un sesgo. Ahora, analizando esas tres variables, desde la naturaleza de la organización, lo que es natural a la organización, cómo lo viene mirando, o cómo lo podría mirar de una manera más intuitiva, natural, a la mano, podemos identificar ese principal dolor, que en este ejemplo ponemos como alta variabilidad en la calidad del servicio y baja satisfacción del cliente. Mientras mejor y de manera más precisa podamos identificar este dolor, mejor para todos, mejor para el desarrollo y el autodiagnóstico. Luego de ese principal dolor tenemos que entrar a la lógica del estado de situación, es decir, ¿dónde estamos?
Y para ello, lo primero es bosquejar la dinámica del problema, es contar nuestra historia desde una manera intuitiva, en 2D, y que podamos comunicar y hacer explícita, porque es muy importante a la hora de comunicarlo en 2D, que esto permita que explicitemos nuestros supuestos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros entendemos. ¿Quiénes? Nuevamente, los líderes formales y los líderes informales de la organización. Entonces, aquí, esto es un trabajo eh, humilde, un trabajo en proceso, un borrador de cómo identificamos arriba, en lo verde, la satisfacción de clientes, abajo a la izquierda la variabilidad en la producción, y abajo a la derecha la satisfacción de los colaboradores. ¿Y qué otras variables afectan o intervienen en esta dinámica? La calidad, los niveles de presión, la utilización de la capacidad, los recursos, cómo se comportan entre sí. Por ejemplo, a mayor satisfacción de los clientes, menores niveles de presión, a menores niveles de presión, posiblemente mayor calidad, a mayor calidad, mayor satisfacción de clientes. Sin embargo, los niveles de presión también afectan la dinámica y la variabilidad de la producción al reducir la presión sobre los recursos. Y cuando reducimos la presión de los recursos, reducimos en un tiempo, con cierto retraso, la calidad. Y entonces regresamos a tener problemas. Esto no es de ninguna manera una explicación exhaustiva, ni fiel, ni refleja exactamente lo que pasa en una organización. Es lo que interpretamos, lo que leemos los principales líderes y los líderes informales de esta, y cómo es que esta dinámica se presenta, para poder mirarla en 2D y poder hacer explícitos nuestros supuestos. ¿Por qué los niveles de presión afectan a la calidad de manera inversamente proporcional o directamente proporcional? En algún momento del tiempo puede ser inverso, en otro momento del tiempo puede ser directo, dependiendo del nivel de utilización de los recursos, dependiendo del nivel de ventas que tengamos, etcétera, etcétera. Son consideraciones a tener en cuenta. Luego, los atributos de los sistemas vivos y resilientes. Los sistemas vivos, como uno que vienen de la naturaleza, pero similares al nuestro, porque nuestra organización, toda organización es viva, gracias al factor humano, presentan cuatro atributos, cuatro características que son muy importantes para proveer de esa emergencia en la resiliencia, para hacer que esa capacidad resiliente surja. Uno es la diversidad. Aquí pongo esta foto asociada a las diferentes vistas que tiene el depredador. No sé si recuerdan la película, abajo junto a la palabra de diversidad, en la esquina derecha, está la imagen del depredador que veía la misma realidad desde una perspectiva térmica, infrarroja, de movimiento. Y por lo tanto tenía mucho más riqueza para poder identificar, ¿no es cierto?, el entorno. Esa diversidad que nos permite lograr esas diversas perspectivas y aportar esa lectura de esta naturaleza o realidad objetiva que es tan rica que ninguna persona de manera individual puede agotar. Recuerdo la experiencia al inicio de la COVID, en mi último trabajo, en el grupo, que es un grupo heterogéneo, que tiene, digamos, unidades de negocio en distintos sectores: minería, pesca, seguros, hotelería, cementos fuera del país, etcétera, y cómo la realidad de cada organización, de cada unidad de negocio, permitía enriquecer la visión de lo que estaba pasando, ¿no? Cómo la visión de la organización de seguros respecto a la dinámica de la cartera, lo que estaba pasando y evolucionando día a día con los positivos, los hospitalizados, los enfermos, la clínica respecto a los avances en los tratamientos y a cómo hacer las detecciones más seguras o más efectivas, y así sucesivamente. Luego, el atributo de diversidad está el de la autoorganización, que no es otra cosa que la capacidad, que el atributo de poder ordenarnos y organizarnos de manera tal que podamos formar lo que se necesite. Podríamos decir una pared, una puerta, un techo, un piso. Aquí necesitamos de ser modulares, de poder establecer equipos que se enriquezcan y continuamente puedan colaborar entre sí, que puedan modificarse ante la necesidad de hacerlo, por ejemplo, una disrupción temporal importante, o de una necesidad de mercado y de la necesidad de transformar la organización y comenzar a evolucionar hacia un nuevo estadio. El cross-training aquí también es sumamente importante, y un tema muy importante a tomar en cuenta aquí es la cultura organizacional, ¿no? La cultura, sobre todo la parte informal de la cultura, no lo que necesariamente
queremos que sea la cultura de la organización y declaramos que sea, sino lo que realmente hace la organización, lo que realmente ejecutan los líderes informales, porque la cultura es básicamente una experiencia de cuerpo, de hacer, que finalmente identifica en lo que aquello que realmente cree la organización y es lo que realmente hace y cómo hace las cosas. Recuerdo que el equipo de riesgo operacional, uno de los equipos de riesgo operacional que manejé, tenía que tener pues un responsable de continuidad, un responsable de eventos de pérdida, un responsable de seguridad de la información, un responsable de riesgo operacional y así sucesivamente. Pero ante la necesidad escasa, la necesidad inmensa y la escasez de recursos, todos nos capacitamos en todos los aspectos eh, de la gestión de riesgo operacional, de manera que ante una situación de urgencia o necesidad, todos podíamos desempeñarnos y desplegarnos como un solo equipo en un solo tema, porque estábamos capacitados y entendidos en cómo se daba, en cómo tenía que ejecutarse ese requerimiento. Había líderes específicos por conocimiento y por expertise, pero todos estábamos, esas 4 o 5 personas estaban en capacidad de modificar sus responsabilidades y adaptarse a las circunstancias. Luego existe lo que es la interdependencia, ¿no? Es decir, las diferentes partes de un sistema que tienen un rol y que tiene un componente que desempeña ese rol, ¿no? Si, por ejemplo, la persona desarrolla ese rol, y los problemas pueden venir porque se desempeña mal el rol, porque la pieza falla, pero también porque ese rol está mal diseñado. Entonces, no necesariamente tenemos que hablar de fallas, ¿no? Y de problemas en confiabilidad, sino podemos hablar de errores en el rol y en el diseño, en la función de ese puesto, de ese componente. Y aquí es muy importante tener claro que todas las partes son importantes. El sistema irá redundando, irá digamos, deshaciéndose o excluyendo aquellas que dejen de serlo, e irá de alguna manera evidenciando la necesidad de nuevas. Lo que es muy importante tener aquí en cuenta el punto asociado a que el sistema, los componentes operan hacia un norte, con una cohesión, ¿no? Es decir, van por un objetivo, van por un propósito, están alrededor de algo que los une, ¿no? Y una parte importante de esta dinámica entre los componentes es la confianza. Recordemos que el único sistema vivo en el que se produce o existe la desconfianza es en el que participa el hombre, ¿no? En todos los demás, y asociémonos a la naturaleza y recordemos nuestra experiencia en la naturaleza, se confía en la información, se confía en las acciones de la contraparte, ¿no? De las otras especies. Aquí, por ejemplo, cuando la COVID comenzó a afectar las operaciones, por ejemplo, de empresas o unidades mineras, el darse cuenta que el control solamente en la operación no era suficiente, sino que había que incluir también a la comunidad o al pueblo de donde venían muchos de los colaboradores y ajustar, ¿no? Los protocolos para tener, por ejemplo, buffers respecto a los ingresos y subidas a la operación minera, dado que era muy difícil convencer a la población de adoptar conductas o protocolos sanitarios. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y luego la riqueza y la inteligencia en la información, y no solamente asociado a conocerlo todo y a la data particularmente, ¿no? Sino también a el entendimiento de esta y al conocimiento de la misma. Y fundamentalmente, no solamente ver cómo esta fluye a lo largo de la organización, sino también cómo la interpreta y cómo la comunican, nuevamente el factor humano asociado, ¿no? Por un lado hemos visto, y todos deben haber pasado en algún momento de sus carreras por procesos Lean, ¿no? En donde colocamos tableros para la gestión de los recursos, programación semanal y seguimiento diario de los recursos, esas pequeñas reuniones diarias, que más allá de lo positivo o negativo desde el punto de vista de la propuesta, el manejo de esa información sí era valioso para tomar las decisiones que querríamos, que consideramos relevantes en ese momento. Eso puede apoyar un poco un ejemplo de la lógica que se está buscando. Pero también recuerdo, regresando al tema del factor humano, cómo la organización
a través de lo que se comunica y lo que transmiten sus componentes, sus colaboradores, es muy relevante, ¿no? Conversaba hace poco con una amiga que ha sido CFO de una empresa industrial en el Perú, y es muy interesante que es importadora, y evidentemente los importadores ante estos problemas de cadena de suministro y el incremento del tipo de cambio y los problemas de transporte y demás, encuentran muy retador y muy complicado su entorno. Cuando trabajaba en presupuesto, sabía y conocía que era muy difícil tener un buen año. Sin embargo, se obligaba a retarse porque reconocía que probablemente no le iban a aceptar la realidad original de su propuesta. Y de alguna manera eso es faltar, ¿no? a la verdad, porque de alguna manera yo creo que voy a lograr X como presupuesto, pero me reto a hacer que sea 1.5 o 2X porque creo que va a ser más aceptado o aceptable. Si todos en la cadena hacia atrás hacen exactamente lo mismo, pues en realidad estamos gestionando con información absolutamente desfasada y con una expectativa que lo casi seguro no se va a cumplir. Entonces es muy importante esa claridad y riqueza e inteligencia de información, ¿no? Esta araña, en la tela de araña, puede identificar idealmente a tiempo real los cambios en las condiciones del clima y los efectos que pueda tener cuando caiga, o si es que cae alguna presa alrededor. Luego tenemos la evaluación, es decir, cómo nos evaluamos a partir de haber identificado nuestro dolor, tener un bosquejo de esa dinámica del problema, tratar de identificar estos atributos en la organización. ¿Cómo los evaluamos? Los evaluamos a través de la propuesta de la lógica del modelo del iceberg, ¿no? En donde normalmente sobre el agua vemos los eventos, ¿no? A los que reaccionamos. Por ejemplo, hay una deserción del talento joven, ¿no? Se nos está yendo la gente joven, por ejemplo, es lo que vemos. Pero debajo del agua existen patrones y tendencias que nos permiten eventualmente anticipar. Esta deserción está incrementándose, ¿no? Cada vez se nos está yendo más talento joven y esto está en deterioro. Luego están las estructuras subyacentes, ¿no? El diseño de alguna manera. ¿Y qué está ocurriendo? Este patrón o tendencia se veía o se ve en equipos mixtos en edad, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la estructura subyacente? Que los colaboradores mayores les están haciendo la vida imposible a los colaboradores jóvenes, por ejemplo. ¿Y qué está ocurriendo detrás de ello? ¿Cuál es el modelo mental que nos ayuda básicamente a la transformación? Y es la expectativa y la experiencia, la expectativa o el entendimiento de los colaboradores mayores, por ejemplo, de que la experiencia no es valorada y que los jóvenes vienen a quitarles su chamba. Entonces, hay diferentes puntos de palanca donde aquí se puede actuar, pero esto básicamente nos está identificando dónde podría venir el problema y cómo se está incubando y nutriendo cada vez más. Entonces, no solamente reaccionar, sino poder anticiparnos, eventualmente modificar el diseño e idealmente transformar. Ahora, una vez hecha esa identificación por cada uno de los atributos, entramos a la identificación de los puntos de palanca, es decir, cómo actúo sobre ellos. Y aquí tenemos una aproximación de una experta en sistemas, una doctora en física y biología evolutiva, que ya no está con nosotros, pero que nos habla de los puntos de palanca en un sistema, ¿no? Esto es como un sub y baja, en donde tenemos el sistema a la izquierda y los puntos de palanca a la derecha. Mientras más cerca, mayor el esfuerzo y menos el impacto; mientras más lejos, menor el esfuerzo y mayor el impacto. Inicialmente, en las primeras etapas, tenemos la respuesta física, ¿no? De tener buffers o redundancia, aumentar los presupuestos, los recursos. Eso tiene impacto, pero un impacto relativamente bajo sobre los efectos del sistema, ¿no? No porque le aumentemos el presupuesto a la policía, vamos a acabar con la corrupción de la policía, o de la parte corrupta de la policía. La parte informacional y los patrones de conducta asociados a qué equipos trabajan con quiénes. Cuando hemos comenzado a trabajar aproximaciones ágiles, nos dimos cuenta que teníamos que tener mesas colaborativas de diferentes unidades de la organización. Bueno, creamos subsistemas que no existían necesariamente en la organización antes, ¿no? Poco a poco lo fuimos incluyendo, enriqueciendo, por ejemplo, con la gente de riesgos o de seguridad de la información para
que el diseño contemple condiciones de seguridad, así como ocurre, por ejemplo, en un avión, ¿no? La seguridad no se piensa luego que se diseñó el avión, sino desde el diseño. Fuimos aprendiendo y fuimos creando esos patrones y obteniendo esa información de primera mano desde el inicio. Luego vienen las estructuras del sistema, ¿no? Las reglas. ¿Por qué me castigan? ¿Por qué me premian? ¿Qué es bien visto? ¿Qué es mal visto? La estructura propiamente del sistema y los objetivos del sistema, ¿no? En la estructura, por ejemplo, está nuevamente la parte de la cultura informal de la organización, lo que realmente permite que uno avance, tenga éxito, sobreviva en una organización, es lo que de alguna manera se difunde, ¿no? De alguna manera lo que prevalece en el entorno de esos líderes informales que son como una especie de brasas, ¿no? De carbones en brasas a lo largo de la organización que irradian un determinado tipo de fuego o de color, que idealmente es el que nosotros queremos, o que lo que la alta organización, el alto liderazgo de la organización desea, pero puede no serlo. Entonces hay que identificarlos y hay que ser los primeros que deben ser de alguna manera convencidos, leídos, involucrados en este cambio y en esta transformación. Y finalmente están los modelos mentales y los paradigmas, ¿no? Todo el tema social, ambiental y de gobierno hoy en día viene a este nivel. O sea, apoya en ciencia y muchos factores, digamos, mucho más concretos, pero fundamentalmente está asociado a un cambio de paradigma, ¿no? A esta internalización de las externalidades, a la consideración de todos nuestros stakeholders, viene por el lado del cambio de paradigma. Y esto está muy asociado, por ejemplo, al propósito de la organización, a lo que es válido en la organización, a lo que no es tolerable en la organización. Con estos, con estos puntos de palanca, nosotros, frente al problema anterior que comentábamos de la deserción del talento joven, podríamos identificar cambios en la estructura de los equipos, es decir, a nivel social y a nivel de patrones, y podríamos trabajar sobre el mindset también de los colaboradores a través de reconocimiento, promociones, explicación de cuál es la necesidad de esta diversidad de edades en la organización, ¿no es cierto? Por ejemplo, comenzar, en la medida de que sea pertinente, la contratación y la rotación también de personal de mayor edad para generar y evidenciar que sí contamos y sí necesitamos y sí hay futuro para todos en la organización, por ejemplo. Ahora, finalmente, entramos a lo que es el modelo. Es decir, hemos hecho un bosquejo que en el papel puede ser muy simpático, nos ha ayudado a aclarar algunas dinámicas, a hacer explícitos supuestos y a encontrar las otras variables, las más importantes que nosotros leemos como líderes formales y o informales en la organización, pero toca formalizarlo, porque ese documento ya, ese papel nos quedó corto, ya no nos permite seguir analizando a futuro, qué pasa mañana, qué pasa si yo muevo alguna de estas variables. Entonces debemos formalizar. Y en este modelo formalizado debemos integrar, ¿qué cosa? Esos palancas, esos puntos de palanca que hemos identificado a partir de nuestro análisis del dolor, de esas tres, cuando menos tres principales elementos que vamos a observar como causa y consecuencia del desempeño de nuestra resiliencia organizacional, el análisis del iceberg y esos diferentes puntos de palanca sobre los que hemos decidido actuar, que nos desarrollan planes, ¿no? Nos identifican y bueno, vamos por el plan X y el plan Y, perfecto. Pero, ¿qué impacto tienen en la realidad? Porque todos son buenas intenciones y creemos que esto pueda funcionar, pero ¿cómo es que esto efectivamente puede funcionar? ¿Y cómo lo podemos revisar? Es decir, en el tiempo esto puede ser cambiante, dinámico, aprendemos más, mejoramos nuestra lectura de nuestra realidad, conocemos mejor nuestra organización desde esta perspectiva y por lo tanto podemos enriquecer el modelo. Tenemos que modelar. Y es aquí donde entra el software. El software que nos permite formalizar esa relación de la variable A con B y cómo B afecta a C. Yo puedo identificar claramente por pares de variables cómo éstas se comportan entre sí. Pero cuando uno afecta a más de dos, a más de una, a más de dos, a más de tres, y varias afectan entre sí, ¿y cómo se afectan todas cuando pongo la bolita a rodar o como el efecto dominó? Eso no lo voy a poder ver en abstracto. Lo tengo que ver a través de un modelo. Ahora, este modelo
Nos va a ayudar, por ejemplo, a identificar, ¿no?, cómo se comporta en el tiempo la variabilidad de la producción, cómo se comporta en el tiempo la satisfacción de clientes, cómo se comporta en el tiempo la satisfacción de colaboradores, o para ser más exactos, cómo esperamos que se comporte, ¿correcto? Este modelo no es ni para programar la producción, ni para pagar impuestos, ni siquiera necesariamente para ser auditado, sino es para identificar los órdenes, las direcciones y efectos de nuestras decisiones, de esos puntos de palanca identificados, esos planes que acordamos desarrollar, que vienen de nosotros, eso es lo más importante, vienen de nosotros, vienen desde adentro, no desde afuera. Desde afuera se puede discutir, se puede contrarrestar, se puede opinar, pero vienen desde nosotros orgánicamente. Identificar el impacto, la dirección y el orden de magnitud. Con eso nos basta para tener una idea si las decisiones que estamos tomando están fomentando y enriqueciendo, ¿no?, las condiciones para generar esa capacidad de resiliencia en la organización, leída en la lógica que hemos conversado. Finalmente, los dejo con estas frases que me parecieron muy, muy útiles y muy interesantes a partir de lo que aquí se está proponiendo, o estoy proponiendo. El filósofo Schopenhauer nos dice, ¿no? Every man takes the limits of his own field of vision for the limits of the world. Y aquí es muy importante reconocer la contraparte y la visión y la vista que tiene la lectura en la realidad que tiene otro, que complementa la riqueza que tenemos al frente. No es por oposición, ¿no? Muchas veces es cierto. Tradicionalmente se ha visto que si uno tiene razón es porque el otro, significa que otro que no piensa igual está equivocado, y no necesariamente. Lo más probable es que todos tengamos algo de razón y algo de error. Peter Drucker, a quien todos conocen, nos dice, ¿no?, la culture eats strategy for breakfast. No necesita mayor explicación. Ken Blanchard, también conocido por muchos de ustedes, nos dice, none of us is smarter than all of us. Necesitamos a todos en la organización participando de una manera propositiva, idealmente diseñada, hay sus limitaciones, pero sí diseñada, para poder contribuir a desarrollar esos atributos que a su vez nos van a permitir generar esa capacidad de resiliencia. Y finalmente Einstein nos dice, ¿no? Whether you can observe a thing or not depends on the theory which you use. It is the theory which decides what can be observed. Con esto abro el piso a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias por su amable atención y tiempo.